El tema de esta tarde lleva por nombre sentido de urgencia. ¿Okay? Sentido de urgencia es el título. Y hermanos, estoy seguro que muchas veces en nuestra vida se presentan urgencias, que son situaciones, son actividades que requieren ser realizadas o solucionadas con rapidez o lo antes posible. Y, por ejemplo, en el trabajo se dan muchas de estas situaciones. Por ejemplo, a quien su jefe no ha llegado y le ha dicho, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto y lo necesito para allá. O están los que les gusta exagerar un poco más las cosas y llega contigo y te dice, necesito que hagas esto, pero para hace 2 horas. O sea, ya vas tarde con lo que te estoy pidiendo. Y eso pasa, hermanos, a veces de broma, a veces en serio, pero pasa, o sea, la urgencia está. Y hoy en día, por ejemplo, también está muy de moda hacer compras por internet. Y una de las cosas que más se toman en cuenta, que las personas más toman en cuenta, es cuánto tiempo se va a tardar en llegarte o en que tú recibas el producto que tú pediste. Y si se tarda mucho, o si tú crees que hay otras opciones que tarden menos, pues busca las opciones. El, el punto es tener todo rápido porque nos surge. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué les estoy diciendo estas cosas? ¿Por qué les estoy dando estos ejemplos? Pues es muy sencillo, hermanos. Porque como cristianos nosotros debemos de tener un sentido de urgencia constante en todo tiempo. ¿Okay? ¿En cuanto a qué? Es lo que precisamente vamos a ver a continuación. Entonces, vamos por favor a nuestro versículo, a nuestro pasaje clave, hermanos, por favor, que se encuentra en Romanos. En la carta a los Romanos, el capítulo es el capítulo 9, versículos del 1 al 3. Romanos 9, del 1 al 3. Muy bien, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, hay algo que nos puede parecer un poco extraño si empezamos a leer la carta de Pablo a los Romanos y llegamos precisamente a este capítulo, al capítulo 9. Porque pareciera como que hay una desconexión, por así decirlo, en el contenido. Como si al final del capítulo 8 no fluyera con el principio del capítulo 9. De hecho, el final del capítulo 8, en el versículo 39, Pablo hace mención al amor de Dios y de cómo no existe forma alguna de separarnos de ese amor. Vamos a verlo, atrasito, es Romanos 8, capítulo 8, versículo 39. 38 y 39. Vamos a leerlos, hermanos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay, pero si tomamos estos versículos y los comparamos con los primeros versículos del capítulo 9, vemos la diferencia en lo que Pablo está exponiendo. Y de hecho hasta nos puede llegar a tomar por sorpresa, pero hay algo que debemos de saber y es que Pablo hace este paréntesis o esta pausa que comprende no solo el capítulo 9, se va de capítulo 9, el capítulo 10 y el 11, para
Y lo hace con una razón importante, hermanos. En estos capítulos, del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo nos habla acerca del pasado, del presente y del futuro del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Y aunque durante estos pasajes se tocan temas de mucha importancia, de mucho interés, de información relevante, Pablo quiere que entendamos que el tema principal del tema de los versículos, por favor, es la fidelidad de Dios. Ese es el tema principal de estos capítulos, hermanos. Y sabemos que el pueblo de Israel era la nación del pacto. Sabemos que era a quien Dios les prometió que de entre ellos iba a surgir un Salvador, que es Cristo. Con todo esto, con todo esto que nos dice Pablo y que explican estos versículos, ¿cuál fue la respuesta que Israel o el pueblo de Israel tuvo hacia Jesús como Mesías? Sabemos, porque lo hemos visto, que ellos rechazaron completamente el Evangelio de Dios. Ellos lo rechazaron completamente, rechazaron la idea de que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Ellos lo rechazaron completamente, hermanos. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que a pesar de las promesas, que a pesar del pacto, que a pesar de enviar Dios a su propio Hijo al pueblo de Israel, ellos mismos decidieran rechazarlo? ¿Cómo es posible? Pero esa era la realidad, hermanos. Esa era la realidad en aquel tiempo y sigue siendo la realidad en la actualidad. Y es la verdad. La mayoría de los judíos no acepta la idea de Jesús como Mesías. No lo acepta, lo sigue rechazando. Y entonces, hermanos, si esto sucede, si se está dando y se sigue dando el rechazo del pueblo de Israel hacia Dios, ¿cómo entonces le hará Dios para cumplir todas las promesas si ellos lo siguen rechazando? ¿Cómo le hará Dios? Porque viendo todo esto, cualquiera pudiera pensar que el plan de Dios simplemente fracasó. Que el plan de Dios fracasó con su pueblo, con el pueblo que Él escogió. Si vemos todo eso. Y entonces, de la misma manera que fracasó con Israel, el plan de Dios va a fracasar con nosotros. Esa es la idea que pudiese surgir de todo esto, hermano. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que las promesas que Dios ha hecho con nosotros no van a fracasar viendo la situación que ha pasado con los israelitas a lo largo del tiempo? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Pues precisamente esa duda la responde Pablo versículos más adelante en Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermanos, el plan de Dios no fracasó. El plan de Dios no fracasará. Hermanos, el plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir. El pastor Sugel Michelén menciona lo siguiente, de hecho. Menciona que si una sola de las promesas quedara sin cumplimiento, no tendríamos razones para confiar en ninguna. Y es cierto, hermanos, con tan solo una promesa que nuestro Dios dejara de cumplir o dejara incumplida, con una sola, hermanos,
entonces sería muy probable o posible que todas las promesas que Él nos hizo quedaran de la misma forma, incumplidas. ¿Okay? Y esto es lo que precisamente preocupa a Pablo. Y por esta razón, lo aclara en el versículo 6, no es que la promesa de Dios haya fallado. Ahí lo aclara, hermanos. Y de hecho Pablo tenía esta peculiar forma de hablar de las escrituras, de compartir el evangelio. Pablo de alguna forma sabía lo que las personas o las dudas que se iban a presentar compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra en las personas, y él se anticipaba, por así decirlo, y les respondía, o sea, les hacía las mismas preguntas y él mismo se les respondía. Esa era su manera de compartir el mensaje. Y este pasaje es un claro ejemplo de ello. Pero siguiendo con el tema, Pablo en los pasajes siguientes y hasta el capítulo 11 que les mencionaba, nos explica el por qué la promesa de Dios no ha fallado con su pueblo y cómo Dios sigue y seguirá firme con su pacto. ¿Okay? Pero antes de eso, antes de Pablo explicar eso, menciona algo de extrema relevancia, hermanos. Pablo nos quiere hacer ver la preocupación que él tenía en esos momentos hacia el pueblo de Israel. Hacia el pueblo de Israel, el sentir que él tenía en cuanto a la situación de rechazo total de sus parientes según la carne, como él menciona al pueblo de Israel. Y así, hermanos, precisamente con ese sentir que tuvo Pablo en aquella ocasión, yo espero que nosotros podamos tomar este mensaje. Que nosotros logremos ver a través de la condición de Pablo la situación que el Señor, o el punto que el Señor quiere que comprendamos. Personalmente, yo aprendí mucho desarrollando este tema, estudiando este tema. Y así de la misma forma como fue edificante para mí, espero que también sea para todos y cada uno de ustedes que escuchan este mensaje. Entonces, disponga su corazón, por favor, hermano, amigo, persona que nos escuchas, y vamos a ver qué es lo que tiene preparado el Señor para nosotros. Entonces, hermanos, siguiendo con el tema, y Pablo no tenía solamente el objetivo de que comprendiéramos que las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel no iban a fallar, o sea, Dios va a cumplir sus promesas, sino que Pablo quería dejar en claro que él tenía el sentimiento, el sentir que él tenía al explicarnos esto, al explicarnos que las promesas de Dios no van a fallar. ¿Okay? Y en primer lugar podemos ver que Pablo se encontraba angustiado en esos momentos. La angustia de Pablo se puede ver en sus palabras, y vamos a repetir el versículo 2 de Romanos 9 para darnos una idea. Romanos 9:2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así se encontraba Pablo, hermanos. Pablo se encontraba en angustia, Pablo se encontraba triste, Pablo se encontraba con un profundo dolor en su corazón. ¿No les parece increíble esto? ¿No les parece la condición en la que Pablo está? Siendo que venía celebrando el amor de Dios, y cómo nada nos puede separar de ese amor. En los versículos anteriores, ¿no les sorprende el cambio que tiene de ahora estar en sufrimiento, con su sentir de dolor en cuestión de 1 o 2 versículos? Hermanos, pasó de la celebración
y el gozo al lamento y la tristeza en un abrir y cerrar de ojos. Y con esto no puedo evitar recordar aquella lejana pero hiriente todavía final de fútbol mexicano de la liga, cuando el Cruz Azul se enfrentó a las Águilas del América. Y el sentir de nosotros los aficionados, cómo estábamos 5 minutos antes de que terminara el partido. ¿No? Ya nos veíamos campeones, ya la novena ya la íbamos a levantar. Pero, ¿qué pasó? O bueno, ¿cómo terminó ese partido? Sabemos la historia y ahí me disculpo con los aficionados que estén escuchando este mensaje por si destapé viejas heridas que aún no han sanado, pero tenía que poner el ejemplo, hermanos. Ya retomando el tema, hermanos, Pablo lo que está haciendo aquí es lamentarse y se lamenta por una sencilla razón, hermanos. Y de hecho cualquier persona que nace de nuevo y entrega su vida a Cristo lo va a experimentar en algún momento, y es el hecho de tener la certeza y sabernos nosotros acreedores por gracia a la salvación de Dios, pero estar conscientes de que muchas de las personas que amamos no han entregado su vida a Cristo, sabiendo que el destino final de ellos mismos, sabiendo el destino al final de todas esas personas, si es que no cambia su situación, si es que no deciden hacer ese cambio necesario. De hecho, el mismo pastor Michelin se refiere a esta situación y la llama la paradoja del creyente. La paradoja del creyente, que dice que a mayor comprensión de lo grandioso y extraordinario que es conocer a Cristo en el Evangelio, mayor será nuestro gozo y mayor será nuestro dolor. Mayor será nuestro gozo y mayor será nuestro dolor. ¿Les parece extraño, hermanos? ¿Les parece extraño o difícil de creer? No lo es, hermano. La verdad es que no lo es. Porque no es que podamos aislar las dos cosas, ¿no? No es gozo y sufrimiento separados, no, es uno por causa del otro. ¿Sí se entiende, hermanos? Nosotros sabemos de antemano, porque así lo hemos visto y se ha explicado varias veces, y de hecho lo acabamos de ver el domingo pasado en Romanos 8:28, si me acompañan, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todas las cosas buenas, las cosas malas, todas las cosas. Y hermanos, el gozo y la felicidad no debe ser algo raro en la vida de un cristiano, así como el dolor y la tristeza tampoco deben serlo. Porque todas estas cosas, absolutamente todas, dice la palabra de Dios, nos ayudan a bien, a los que a Dios amamos. Entonces, hermanos, sabiendo lo anterior, el punto que Pablo quiere que entendamos es que a causa de la felicidad y el gozo que la salvación produce en nosotros, debe de surgir también un sentimiento, un sentir de dolor, de un profundo dolor y de tristeza por aquellos que amamos y que sabemos
que no han venido a los pies de Cristo y que no han nacido de nuevo. Eso es a lo que se refiere Pablo. Y debemos volver al versículo 1 de Romanos 9 para ver algo muy importante. Romanos 9:1 dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento. Pablo quiere que antes que nada, notemos la sinceridad con la que expresa estas palabras. Pablo quiere que notemos lo genuino de su sentir. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado a alguien decir, no, es que en serio, te lo juro por Dios que sí pasó? Quiere decir que ya con que una persona jure por Dios que hizo algo, que dijo algo, ¿le vamos a creer nada más por eso? Claro que no, hermanos. Claro que no. Y de hecho la palabra nos advierte acerca de utilizar el nombre de Dios en vano. Si vamos a Éxodo, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, Pablo conocía esta verdad, Pablo conocía esta advertencia de Dios. Y es por ello que se expresa de esta forma, verdad digo en Cristo. Quiere decir que lo que Pablo está diciendo lo hace como alguien que ha sido unido en Cristo por la fe. Lo dice como un cristiano precisamente. Y hermanos, sabemos que un verdadero cristiano no miente. No miente, hermanos. La mentira no tiene cupo en la vida de un cristiano. Y ya lo hemos aprendido también. Porque la gente dice, ay, es que es solo una pequeña mentira que no le hace daño a nadie. Pero no, hermanos, nosotros sabemos que la mentira, aunque sea pequeña, es mentira. La mentira, aunque sea pequeña y piadosa, es mentira. Y no refleja para nada el carácter que debemos reflejar, el carácter de Cristo en nuestra vida. No lo refleja para nada. De hecho, si vamos a Proverbios 12:22, acompáñenos por favor a Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12:22 dice lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermanos, la palabra abominación viene de la palabra hebrea toeva, con H al final. Toeva, que significa aborrece y también significa desagradable. ¿Okay? Si nos damos cuenta entonces lo que Dios piensa de la mentira. Dios aborrece la mentira, a Dios le desagrada la mentira. Entonces, cuando un cristiano habla, lo hace en Cristo precisamente. Lo hace en aquel que es la verdad. Porque Jesús es la encarnación de la verdad y lo debemos de saber. Así que Pablo no miente, hermanos. Pablo no está mintiendo. Su sinceridad es genuina y de hecho lo menciona él mismo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Su sentir es real. El sentir de Pablo es real, hermanos. Y aquí tengo una pregunta para todos los que
los que escuchan este mensaje. ¿Cuál es tu sentir cuando sabes que alguien que amas, cuando sabes que algún familiar, algún amigo muy cercano, algún ser querido no va a tener el mismo destino que tú que has nacido de nuevo? Que no pasará la eternidad en gloria con Dios. Que en vez de eso va a pasar su eternidad sufriendo en el infierno y el lago de fuego. Déjame decirte una cosa, hermano. Si no es el mismo sentir que Pablo tuvo en ese entonces, algo anda mal. Algo anda mal, hermanos. Gran tristeza y profundo dolor. Pablo no solo quería que entendiéramos que lo que dijo es verdad. Él también quiere que notemos la magnitud y la intensidad de su angustia. Y mis hermanos, hay que recordar algo muy importante. Pablo, antes de convertirse a Cristo, cuando aún se llamaba Saulo, sabemos muy bien a lo que se dedicaba, cuál era la reputación de Saulo en esos momentos. Saulo era un despiadado asesino que se alegraba con el sufrimiento ajeno. Pero lo curioso, hermanos, es que después de su conversión, y aún siendo él judío, Pablo sufrió en gran manera por causa del mismo pueblo judío, por causa de sus parientes en la carne. Y lo podemos ver, y él lo explica, el mismo Pablo en 2 Corintios 11. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 22 al 25. Dice el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago, en alta mar. Hay un dato interesante en esto, hermanos, cuando vemos un poco el contexto histórico. En aquel tiempo no le era permitido a un judío, no estaba permitido el castigar a otro con 40 azotes. No podían castigarlo de esa manera, no le podían dar ese número de azotes, porque si no iba a quebrantar la ley. Entonces, para no violar la ley, en ese aspecto a Pablo le tocaron o le dieron 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. Y esto, hermanos, lo hicieron, dice el mismo Pablo, 3 veces. Aparte de las apedreadas, aparte del peligro de muerte, pero los mismos judíos, hermanos, el mismo pueblo de Dios, sus parientes en la carne fueron los que le provocaron, los que hicieron esto a Pablo. Y lo hermoso, hermanos, es que fue por estas mismas personas que Pablo experimentó ese sentido. Esa gran tristeza, ese profundo dolor en su corazón. Hermanos, Pablo no fue indiferente a la incredulidad de los judíos. ¿No debemos nosotros ser así también?
¿No debemos nosotros hacer lo mismo también? ¿Por qué a veces nos portamos con tal indiferencia a los que sabemos que no han decidido aún seguir a Cristo? A lo mejor nos creemos demasiado santos para rebajarnos a ese nivel en el que estábamos antes. Hermanos, al final Dios es quien hace la obra. Dios es el que levanta a los escogidos. Pero hermanos, de nosotros es la tarea de ir y predicar el Evangelio. De nosotros es esa tarea. ¿A quiénes? A todos. A todo el mundo. ¿Para qué? Vamos a ver segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Para qué quiere el Señor que prediquemos el Evangelio? Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, a lo mejor aún no tenemos claro lo que implica que una persona muera sin haber entregado su vida a Cristo. Si tú aún no lo tienes claro, si aún dudas del destino que les espera a esas personas, te doy un consejo y tómalo. Pídele a Dios que te recuerde todos y cada uno de tus días que el infierno es real. Pídele a Dios que te recuerde todos y cada uno de tus días que su castigo será eterno. Debemos orar, hermanos, por todas las personas inconversas y tener ese deseo continuo y ferviente de exponerles el Evangelio, de exponer el Evangelio de la salvación. Tal y como lo dijo el mismo Pablo en Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 1. Regresamos a Romanos capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Hermanos, ¿qué tan en serio estamos tomando la comisión que Dios nos dejó? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué tan en serio estamos tomando la gran comisión que Dios nos dejó? Lo acabamos de mencionar, pero ¿qué tan presente está en nuestras vidas? O, o la tenemos pausada por causa de la pandemia. No, hermano, no debe de ser así. Esa no debe de ser nuestra excusa. De hecho, ayer veíamos un video muy interesante, mi esposa y yo. Decía que la palabra sigue siendo la misma. La palabra no cambia, el mensaje es el mismo. Lo que cambia son los medios por los cuales se transmite ese mensaje, esa palabra. Y le debemos de dar gracias a Dios por la tecnología, por los avances tecnológicos, cuando se usan de una manera correcta, ¿verdad? Pero gracias a esto nosotros pudimos recibir alimento espiritual aún estando encerrados, hermanos. Entonces, el estar encerrado, el estar en cuarentena no es excusa. De hecho, no hay excusa para no compartir el Evangelio. Si esa es nuestra excusa de que estamos parados por la cuarentena, que estamos en pausa por la cuarentena, déjame decirte que la gente sigue muriendo. A lo mejor tenemos familiares
que aún siguen en perdición. Tenemos amigos que aún continúan en guerra contra Dios. No se detiene, hermano. Eso no se detiene. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué tú sí? Vamos a Romanos 10, ahí mismo en el capítulo 10, unos versículos más abajo, versículos 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Si no fueran enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hermanos. Hay que compartir el evangelio. Hay que compartirlo, hermano. Volviendo a nuestro pasaje clave, vamos a Romanos 9, pero ahora el versículo 3. Romanos 9, versículo 3, hermanos. Volvamos a leerlo. Dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, yo sé que a lo mejor hay ahorita unas personas que probablemente no habían tenido la oportunidad de leer este versículo y que a lo mejor están, puede que hasta un poco sorprendidos. Yo en lo personal sí, cuando lo estaba leyendo lo tuve que leer varias veces para estar seguro que lo que está diciendo Pablo lo está diciendo. Y vamos a revisarlo. En primer lugar, la palabra anatema, que ya la habíamos visto con anterioridad en otros mensajes, viene de la palabra griega anatema, pero con una H en medio de la T y la E. Anat, H-ema, anatema. Y quiere decir apartado o maldito. ¿Okay? Anatema, apartado o maldito. Y la traducción, hermanos, la traducción en lenguaje actual de este versículo nos da una mejor idea de lo que Pablo está diciendo. Dice la traducción en lenguaje actual de Romanos 9:3: sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Hermanos, es una maldición estar separado de Cristo. Es una maldición. Y desgraciadamente es la condición en la que están muchas personas. Muchas personas hoy en día y alrededor del mundo. Y de hecho, Suhel Michelén lo explica de esta forma. Dice: los judíos rechazaron a su Mesías, a quien tomó voluntariamente nuestra maldición en la cruz. Y por eso ahora ellos están bajo maldición, por el rechazo que ellos tuvieron. Y de hecho esto lo podemos ver en Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Gálatas 3, del 10 al 13. Dice lo siguiente, Gálatas 3, del 10 al 13: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, Cristo se hizo maldición a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser librados de esa maldición, de la maldición que nos tocaba a nosotros. Y hermanos, al final solo hay dos opciones y nada más. O estamos en Cristo y tenemos la bendición de Dios, o estamos fuera de Cristo y bajo maldición. Jesús mismo se cargó de maldición en esa cruz para que nosotros fuéramos librados de ella. Los que en Él creen, los que en Él creen. Hermano, amigo, persona que nos escuchas en este momento, si tú has entregado tu vida a Cristo y has nacido de nuevo, dale gracias al Padre. Dale gracias a Dios por su Hijo. Porque por Él, por medio de Él, somos salvos. Y si no lo has hecho, y decides seguir dándole la espalda a Dios, permíteme decirte y déjame decirte que lo único seguro que tienes, la única seguridad que tienes es una eternidad de maldición. Lo único seguro que tienes es una eternidad de tormento. Tu única seguridad es una eternidad sin la misericordia de Dios. ¿De verdad quieres eso? ¿De verdad es lo que quieres? ¿Es lo que buscas? No hay opciones extra, hermano, no hay otra vida después de esta para a lo mejor ahora sí arrepentirme y hacer o tratar de hacer las cosas. No, esta vida, esto que estamos viviendo, esta vida es todo lo que tenemos y nada más. Te ruego, te pido que no deseches esta advertencia. Aún es tiempo. No deseches esta advertencia. Hermanos, Pablo sabía de la maldición a la que estaban destinados los incrédulos. Y eso fue lo que causó en él ese dolor, lo que causó en él ese sufrimiento. Por esa razón dijo estas palabras. Y de hecho la Biblia nos menciona que hubo otra persona que tuvo un sentir parecido a Pablo en esta situación, y es Moisés. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos a volver al libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículos 31 y 32. Éxodo 32, 31 y 32. Dice lo siguiente: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. La palabra ráeme es la palabra borrar. ¿Okay? Entonces le está diciendo Moisés a Dios,
bórrame ahora de tu libro que has escrito. Eso es lo que le está diciendo Moisés a Dios en ese momento. ¿Y por qué le está pidiendo esto a Dios, Moisés? Si vamos atrás en el capítulo 32 de Éxodo, vamos a encontrar la historia del becerro de oro. De hecho, lo acabamos de tocar hace poco, que Moisés iba bajando del monte con las tablas, y lo que encontró fue que las personas, los judíos, el pueblo de Dios, estaba adorando a un becerro de oro que su propio hermano, ayudó a construir, los dejó construirlo. Entonces Moisés se enoja, reprende al pueblo de Israel, y ahora está hablando con Dios y le está pidiendo por ellos. Moisés le estaba mencionando algo similar a lo que Pablo también mencionó en los versículos que leímos anteriormente. Le rogó a Dios que perdonara a su pueblo por haber hecho lo que acababan de hacer, pero que si no fuese posible perdonarlos, entonces que el castigo que originalmente merecían los israelitas por haber hecho lo que hicieron, de alguna manera se fuera a él, se cambiara a Moisés. Hermanos, Moisés y Pablo tuvieron un sentir similar hacia el pueblo de Dios. Ambos estaban dispuestos a ser malditos por los demás. Ahora, y lo sabemos porque lo hemos aprendido, sabemos que la salvación no se pierde. No se puede perder la salvación para quienes han nacido de nuevo. No se puede perder, y además que nadie puede hacer expiación de pecados más que por medio de Jesucristo. Y de hecho el Señor responde a Moisés lo siguiente, ahí mismo en Éxodo 32, pero en el versículo 33, dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré o borraré yo de mi libro. Eso es lo que le respondió Dios a Moisés. Digo, al que pecare contra mí, a ese voy a borrar de mi libro. Pregunta, hermanos. Entonces, ¿Pablo no sabía que la salvación no se pierde? ¿No sabía entonces que no se puede hacer expiación de los pecados de alguien más? Hermanos, claro que sí lo sabía. Él sabía lo que Dios le había dicho a Moisés en aquella ocasión. Él lo sabía, hermanos. Él sabía que no había nada que nos pudiera separar de Cristo una vez que estamos en Él. Que ese cambio que pidieron o que mencionaron no era posible. Ni siquiera para que otros pudieran ser salvos, hermano. Pero Pablo no estaba siendo deshonesto aquí. No estaba siendo deshonesto en cuanto a esto, y mucho menos estaba tratando de verse santo o espiritual para gloriarse él mismo, para que las personas supieran que su sentir era ese. No, hermanos, no estaba haciendo eso. Pablo lo que está haciendo es usar una hipérbole. Una hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? Según el diccionario, una hipérbole es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. Se emplea con el objeto de darle mayor fuerza
expresiva a un mensaje o para producir determinado impacto o efecto en el lector. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Pablo aquí es tratar está exagerando una situación, en este caso lo que mencionó, su sentir, para que nosotros o para que los lectores, los que escuchan ese mensaje, podamos entender el grado de la angustia y la magnitud de su dolor en ese momento. Eso está exagerando eso para que nosotros podamos comprender esto. ¿Y por qué razón? Por el hecho de que el pueblo de Israel estaba rechazando completamente el evangelio de la salvación. Por eso era el sentir de Pablo. Y él quería que nosotros lo viéramos de esa manera. Esto fue lo que provocó en Pablo ese sentir. El rechazo y la perdición de sus hermanos de carne. Hermano, ¿qué sentimiento surge en ti al pensar en todas esas vidas que van directo al infierno y a la condenación eterna por no decirle sí a Dios? ¿Será el mismo que Pablo tuvo? ¿Una gran tristeza y un profundo dolor? Hagamos ese ejercicio, hermanos. Hagamos ese ejercicio y sobre todo pidámosle a Dios que ponga en nosotros esa urgencia que les comentaba al principio, pero para compartir el Evangelio con todas las personas posibles. Y que según su voluntad, Él haga la obra en esas vidas que ahora están sin esperanza. Hermanos, les aseguro que por lo menos sabemos de un familiar, sabemos de un amigo, sabemos de un ser querido que no está en Cristo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué haremos al respecto? Espero y este mensaje no haya caído en saco roto y que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, hermanos. Pensé que era importante tocarlo y espero y sea de bendición así y de edificación, así como lo fue para mí. Dios los bendiga, hermanos. Reciban un abrazo de parte de mi esposa y mío, y estaremos en contacto. Y si Dios lo permite, nos veremos este domingo. Que Dios los bendiga. Hasta luego.